Bien, chicos, vamos a empezar. Vamos a entrar al tema del costumbrismo en el curso de literatura. Ya sabes, te saluda el profesor Henry Echa, este joven que tú ves a la izquierda, sin mucha papada. Bueno, ahora es diferente, ¿no? El encierro nos está afectando. Bien, vamos a ver el día de hoy el tema del costumbrismo, ¿ya? Es el tema número 6. Vamos a preguntarte lo que le he preguntado a los otros grados. Estoy seguro que me vas a responder de la misma manera. Ayúdame, por favor. Dime, el costumbrismo, que es una vertiente literaria, ¿de qué palabra viene? ¿De qué palabra proviene la palabra costumbrismo? ¿Ah? Dime, ¿de qué palabra viene la vertiente literaria el costumbrismo? O la palabra costumbrismo, ¿de qué viene? Cáceda, ¿de qué viene la palabra costumbrismo? Costumbre. Es facilito, viene de la palabra costumbre. O sea, profesor, quiere decir que este movimiento literario o esta vertiente literaria que se llama el costumbrismo, mira aquí por favor y escucha, porque te voy a hacer preguntitas. ¿Ya? Al final voy a sacar una nota porque necesito una nota. Al cuarto A le falta una nota, así que hoy día la vamos a sacar, ¿ya? Dependiendo de tu participación, porque ya acabamos, hoy día se acaban las notas del mes de abril y a mí me falta una notita. Así que aquí yo veo quienes participan y quienes no participan. Como en el curso de lectura, al final voy a abrir tu plataforma y ahí vamos a poner la notita de quienes han participado el día de hoy. ¿Ya? Vamos a hacer como un examen oral de toda la clase. El costumbrismo, no nos dice profesor, el costumbrismo viene de la palabra costumbre. Y no se equivocó. Muy bien, el costumbrismo viene de la palabra costumbre. O sea, profesor, el costumbrismo, escucha bien por favor, es una vertiente literaria en la cual los escritores se van a burlar de las costumbres de la gente de aquella época. Repito, el costumbrismo, estás apuntando, supongo, ¿no? El costumbrismo es una corriente literaria, ¿ya? Es una tendencia literaria que consiste en burlarse, repito, consiste en burlarse de las costumbres de la gente de aquella época. Profesor, ¿y a qué época se refiere? Nos estamos refiriendo, esto también apúntalo por favor, al inicio de la República. ¿Ya? Nos estamos refiriendo al inicio de la República. Pregunta para todos. ¿Quién me dice cuándo inicia la República? ¿Cuándo inicia, chicos, la República? Facilito, ¿eh? Tiene que ver con don José de San Martín. ¿Cuándo se proclama la independencia, chicos? El 21 de... El 28 de julio. 28 de julio de 1821. Muy bien. Ahí, ojo, ahí estamos empezando una nueva etapa, chicos. Ahí estamos empezando una nueva etapa. Vamos con un poco de historia, porque creo que en historia estás más perdido que Pachacuta que en internet. El profesor. ¿Cómo es esto de la República? Facilito. Acuérdate de los movimientos literarios que hemos hecho, ¿no? Primero hicimos la literatura quechua, ¿no es cierto? Donde todo era, como su nombre lo dice, en base a los quechuas, en base a los incas, ¿no? Gran parte del territorio, ¿no? Era imperio incaico, el Tahuantinsuyo. Perfecto, profesor. Muy bien. Luego llegaron los españoles. 1545 aproximadamente llegan los españoles. ¿No es cierto, Carvajal? 1545 aproximadamente. Hasta el año 1790, más o menos, estaban los españoles felices y contentos explotándonos. 1790, hasta que llega o aparece este grupo que se llama, perdón, este movimiento que se llama la emancipación, ¿te acuerdas? Hicimos la emancipación con ustedes. Llega la emancipación donde, escucha por favor, donde Mariano Melgar y otros como Hipólito Unanue, José Martínez Sánchez Carrión, Ribagüero, ¿no?
Toribio Rodríguez de Mendoza, todos empiezan a buscar la independencia. ¿Por qué, profesor? Porque los españoles ya eran muy abusivos. Si para ti 10 tareas te parece abusivo, imagínate lo que tenían que pagar nuestros ancestros. Tenían que darle casi el 50%. Violaban a sus hijas, violaban a sus esposas, a sus hombres los hacían esclavos. Por eso se rebelaron. Empiezan a buscar una independencia. Pero la independencia, tú sabes, no se da en 1780, ni siquiera en 1800. La independencia se da en 1821 con la ayuda de dos hombres. Me parece que uno ya lo mencionaron. ¿Cómo se llama el otro señor? Son dos libertadores. ¿Cómo se llama el otro? ¿Tú no llevas historia, hijo? ¿No llevas historia del Perú? Es un cursito que te hablan, pues, obviamente, de los sucesos más importantes del país. ¿Cómo se llaman estos dos libertadores? Vamos, googlealo al menos. ¿Cómo se llaman estos dos libertadores que ayudan a la independencia del Perú? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Simón Bolívar es uno, muy bien. ¿El otro? San Martín. Don José de San Martín. Muy bien, Jal. Vamos a acordarnos de su apellido al final de la clase. Don José de San Martín y don Simón Bolívar. Los dos van a culminar el proceso de independencia en el año 1824. Profesor, se da la independencia, somos una república, es decir, vamos a elegir a un presidente y vamos a tener un congreso. Y un presidente y un congreso van a gobernar el país. Hasta la fecha, hasta el año 1821 sucede esto. Pero, profesor, ¿qué pasa por aquella época? A ver, cuénteme, profe, ¿cómo está Lima? ¿Cómo está el Perú? 1810, 1825, 1829, 1830. ¿Qué está pasando en el Perú? Vamos a hacer un poquito de historia, ya que no creo que no te acuerdas muy bien el cursito. Vamos a explicarte. 1824, 1826, 1829, en el Perú, chicos, todos, amigo Carvajal, está escuchando, don Carvajal, porque luego me va a decir, profesor, se escucha entrecortado. Escuche la clase, luego converso, luego juega. En 1829 aproximadamente, en el Perú, amigo Cáceda, todos querían ser presidentes. Todos querían ser presidentes. Así como hoy en día todos quieren ser congresistas, ¿verdad? Hay gente de la farándula que se mete del deporte, gente que no sabe nada de política, gente que no entiende nada de política, se quiere meter al Congreso. Y en su mayoría de veces, tú sabes por qué se quieren meter al Congreso. ¿Por qué se quieren meter al Congreso Melcochita, Susi Díaz y esta gente? ¿Por qué crees tú que se quieren meter al Congreso? ¿No es acaso por una cuestión de dinero, de lucro? Sí, profesor, para beneficiarse. En aquel tiempo, al inicio de la República, 1825, 1830, sucedía exactamente lo mismo. Todos querían ser parte de un Congreso Constituyente. Uno, dos, todos querían ser presidentes, hasta los militares querían ser presidentes. Dos, había crisis social, o sea, se empezaron a pelear los indígenas con los criollos. Indígenas y criollos. Profesor, ¿y quiénes eran los criollos? ¿Tú sabes quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles, ¿no es cierto? Los hijos de los españoles que venían, perdón, hijos de los españoles y de indígenas. Ese era un criollo. Empezaron a pelearse con los propios indígenas. ¿Por qué se peleaban, profesor? Se peleaban por las tierras. Decían, ya se fue San Martín, ya se fue Bolívar, Cholito. Ahora, ¿quién te va a defender? Y los indígenas se juntaban entre varios y trataban de defender sus tierras. Había, ya sabes, crisis política, crisis social. Y profesor, y a nivel así, simple y sencillo, en un barrio, ¿cómo vivía la gente? La gente tenía costumbres malas y costumbres buenas, como en todas las sociedades, ¿no?
por ejemplo, ahora tenemos algunas costumbres, siglo XXI y tenemos costumbres como celebrar la Navidad, costumbres como jugar carnaval, costumbres como, celebrar muy bien el Día del Campesino, celebrar el Día del Trabajador, etcétera. Tenemos costumbres como sociedad. Y en aquel tiempo también existían costumbres. Y los escritores, escucha bien, los escritores de esta época, 1830, 1825, se burlaban, ¿ya? Se burlaban, escucha, se burlaban de las costumbres de la gente de aquella época. Por ejemplo, yo soy un escritor, yo soy Felipe Pardo y Aliaga. Yo escribí un libro, 1830, escribí un libro donde yo me burlaba de las costumbres que tenía Cáceres, de las costumbres que tenía Astre, de las costumbres que tenía nuestro amigo Montenegro y su Guardiardiga. Yo me burlaba de eso. A mi libro se le llama, o se le puede denominar, el costumbrismo. ¿Me dejo entender? Ese es el costumbrismo, muchachos. Burlarse de las costumbres de la gente de aquella época. ¿Ya? Te hemos explicado a grosso modo, a modo de introducción, qué es el costumbrismo. Ahora, vamos a pasar con el primer PPT y vamos a pedirle a nuestro amigo Carvajal. Por favor, Carvajal, lea eso. Es la denominación tradicional de la etapa en la historia del Perú, que se inicia en el establecimiento del sistema republicano, tras la declaración de la independencia. Ya, hasta ahí nomás un ratito, Desde por favor. entonces, Hasta ahí nomás, gracias. Entonces, chicos, dice que es el inicio, ¿ya? El costumbrismo es la primera vertiente de la república. No te vayas a olvidar. Si yo te pregunto, ¿cuál es el primer movimiento literario? ¿Cuál es la primera vertiente que nosotros tenemos como peruanos, ya como país independiente? Tú tienes que decir el costumbrismo, profesor. El costumbrismo. ¿Ok? A ver, vamos a pedirle que nos lea la siguiente oración a Arelis Cruzado. Tras la declaración de la independencia desde entonces, en 1824 hasta el presente, que se conoce como tal denominación, y dentro de dicho proceso existen distintos periodos históricos y estilísticos a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, No me sé eso, eh, profesor. 19 y 20. a lo largo, como dijo un amigo, pues del cuarto C, de los siglos X, palito X y XX. Bueno, es 19 y 20, ¿no es cierto? O sea, profesor, la República, o sea, te están diciendo en lo que ha leído nuestra amiga Arelis, la República se da desde 1824 hasta el año 1821. Es decir, en la actualidad estamos en este periodo que se llama la República. Supongo que algún día cambiará, ¿no? Algún día entrará un emperador, no sé, el Perú será de acá. ¿Cómo será acá el Perú unos 500 años, ¿no? La gente será diferente, ¿no? Seguirá haciendo TikTok la gente, ¿cómo será? Ya no estaremos para ver eso. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ya sabéis lo que es el costumbrismo. Ya, repito, ya sabemos lo que es el costumbrismo, ¿no? Ya sabemos cuándo se inicia. 1824. 1824 a 1825. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta el año, apúntalo por favor, 1850 aproximadamente. ¿Ok? El costumbrismo va desde 1824 hasta 1850 aproximadamente. A ver, ¿qué nos dice nuestra amiga Mafalda? Y este datito también es muy importante, pregunta de la Universidad San Marcos, ¿no? Recuerda que el costumbrismo se inicia en 1829 con el estreno de Frutos de la Educación, de Felipe Pardo y Aliaga. Chicos, hay un escrito que se llama Frutos de la Educación, ya recuerda, Frutos de la Educación, que pertenece a Felipe Pardo y Aliaga.
O sea, profesor, ¿Felipe Pardo y Aliaga trajo el costumbrismo al Perú? Sí. ¿El costumbrismo es español? Hostias. ¿El costumbrismo es español? ¿Y quién lo trajo, profesor Felipe Pardo y Aliaga? No hay que olvidarse eso, ¿ya? ¿Y en qué, profesor? ¿En qué obra? En su obra Frutos de la Educación. Es decir, si tú lees Frutos de la Educación, vas a encontrar por primera vez que un escritor comienza a burlarse de las costumbres de la gente de aquella época. Ahora vamos a ver esto, el contexto. Creo que te hablé un poquito del contexto, ¿no? Había caudillismo militar. Te lo dije hace un ratito, vamos a recapitularlo brevemente. ¿Qué es el caudillismo militar? Que todos, amigo Cáceda, amigo Harold, todos querían ser presidentes. Todos los militares querían ser presidentes. Y todos los militares se peleaban entre ellos. El Perú estaba hecho un asco. 1830 el Perú era un asco. O sea, todos se peleaban contra todos. Para que me entiendas, en una familia se muere la abuelita y el abuelito, el papá y mamá. Y son 10 hijos. Y los abuelitos tenían chacras. Los padres tenían terrenos. Los hijos se sacan los ojos, ¿no es cierto? No, que yo di más, no, que yo le daba gaseosa a la abuelita, no, pero yo le cambié el pañal, a mí me toca más tierra. Y así eran las peleas. La gente de aquella época, los militares se peleaban entre ellos para ver quién gobernaba el país. Caudillismo militar. Siguiente dice, crisis política y social. La gente también en las calles, ¿no? La gente en las calles no tenía noción, no tenía educación, las mujeres seguían sin tener educación, lamentablemente. Y las mujeres no podían votar, solamente votaban los varones. Costumbres citadinas. Hay muchas costumbres, chicos, de la actualidad que todavía quedan. Por ejemplo, los carnavales, lo que siempre jugamos en veranito, carnavales. ¿Qué, profesor? En ahí también tiraban globos, profesor, y con betún y toda la cosa, profesor, con su matachola y todo. No, esos son carnavales. Esos sí eran carnavales. No como tú ahora, pues, ¿no? Esperas a alguien escondidito ahí, viene un desconocido y le echas pintura, lejía, no sé qué más le echan, barro. No, pues. Los carnavales nacen como fiestas, pequeñas reuniones en la casa celebrando, ¿no? Alrededor, ya sea pues de un árbol o ya sea alrededor de una persona que cumplía años por aquella época. También una costumbre de aquella época, una costumbre citadina, por ejemplo, era a nivel de comida. A ver, nuestra amiga Harumi. Harumi, ¿usted ha probado ¿cómo se llama este postrecito que es muy rico? El combinado, postre. Creo que no, profesor. No, 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 arroz con leche con mazamorra morada, no, no he probado eso. ¿Qué ser humano no puede probar? Debra, ¿has probado, hija, tu mazamorra con arroz con leche? Sí, profesor. Claro, creo que todo ser humano hasta acá se ha probado eso, creo, ¿no? Todos hemos probado eso. Y es muy, profesor, y eso es de ahora, no, eso es antiquísimo. Ese es de la época republicana, de aquí, de 1820, 1830. Por tu barrio, no sé si todavía pasan, bueno, por el mío ya no, ya. Un señor que tenía bandejas, ¿sí? Y acá tenía sus famosas manzanas acarameladas, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 5 o 10 años, pasaba un señor con sus manzanas acarameladas y tenía un silbato en la boca. 4 o 5 de la tarde el señor pasaba y los niños salíamos como ratas de nuestras casas y pedíamos nuestra manzanita acaramelada. Eso también es de aquí, de la época del costumbrismo, 1830. O cuando la gente... A ver, vamos a preguntarte, esto sí lo debes saber. ¿Qué cosa es lo que la gente consume más los domingos en su desayuno? Que se ha hecho un clásico ya. ¿Qué le echas a tu pan? Y ves a tu vecina y repartiendo y gritando. ¿Mm? Tamal. Los tamales. Los tamales los vendían
los negros, ¿no? Los esclavos en sus grandes cestos y pesaban horrible. Entonces las mujeres tenían que pararse de esquinas en esquinas, en Jirón de la Unión. Y para no caminar mucho, pues ellas, porque pesaba la canasta, tenían que gritar. Y gritaban, ¡tamales! Y es por eso que a las personas que tienen así voz portentosa le dicen, ¿no? Oye, gritas como tamalera. Las morenas, las altas, las grandes. O sea, esas costumbres, ¿no? Esas costumbres han llegado hasta nuestros tiempos, por si acaso, ¿no? Solo que ahora, pues, los tamales ya lo vende cualquiera, ¿no? No hace falta que seas, pues, un esclavo. Listo, profesor, ya tenemos el contexto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por aquella época? Ya sé qué estaba pasando, profesor, por aquella época. Caudillismo militar, crisis social y política y costumbres citadinas. Ahora vamos con la finalidad. ¿Por qué los escritores, profesor, critican a las costumbres de la gente, ¿no? De la naciente república? ¿Por qué la critican? Porque buscan una identidad nacional. ¿Qué, profe? Nosotros no teníamos identidad nacional, pues. ¿Sí o no, Jaime? ¿Cómo vamos a tener identidad nacional si todo lo que teníamos no era nuestro? Estábamos casi 400 años, perdón, 300 años y un poco más a recaudo de los españoles. O sea, 1830, Carvajal. Usted se miraba, su ropa era española. ¿Qué lengua hablabas? El castellano, es español. ¿Qué libros leías? Libros dados por los españoles, o sea, todo era español. Todo era español. No había una identidad peruana. O sea, te mirabas y por todos lados había España. Querías rezar, ya no rezabas al Inti. ¿A quién le rezabas? Vamos, dime, ¿a quién? Adiós. A Dios le rezabas, ya no le rezabas al Inti ni al Apu. O sea, los españoles nos dejaron un montón de cosas que a final de cuentas el peruano se miraba, ¿no es cierto? Daira, el peruano se miraba y decía, caramba, todo esto es español. ¿Qué ahora? Tengo que reconstruir o formar una nueva identidad. Y a partir de ahí, el peruano ha ido formando su identidad. Hoy en día ya tenemos identidad, profesor. Sí, como peruanos ya tenemos identidad. El peruano número 1 no tiene memoria. El peruano número 2 es muy creativo. El peruano número 3 es muy cariñoso, ¿no? Si tú lo comparas con un colombiano, un ecuatoriano, un argentino, son más sueltos. Yo he conversado con amigos argentinos, colombianos, y son muchos más sueltos. Ahora que hay venezolanos acá en Perú, ¿no notas que son así más sueltos? No es que ellos sean más sueltos, es que nosotros somos muy tímidos. El peruano es muy así como que agacha la cabeza. Ya, papito, ya. Ese es el peruano, ¿no? Bien, ya sabes, ¿cuál era la finalidad? Búsqueda de identidad. El peruano dice, todo lo que tenemos es español. Nuestro lenguaje es español, amiga Debra. Nuestra ropa, Camilita, es española, ¿no? Alexander, nuestra religión era española. Entonces el peruano de aquella época dice, no más, no más. Vamos a formar una nueva identidad. Y para eso hay que formar a la gente, hay que instruir a la gente. ¿Okay? Búsqueda de identidad. Vamos con este último datito que es muy importante. También te voy a preguntar, apúntalo si puedes. Juan del Valle y Caviedes fue precursor del costumbrismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir precursor? O sea, que se adelantó a su tiempo. Por ejemplo, ¿quién es el precursor del romanticismo en el Perú? Mariano Melgar. Y Mariano Melgar trajo el romanticismo cuando en el Perú ni siquiera se imaginaba. Este señor Juan del Valle y Caviedes es el precursor del costumbrismo. Él es uno de los primeros que habla, o el primero que habla de costumbres en el Perú, antes que todavía llegue el costumbrismo. Cuando la gente ni siquiera sabía que existía el costumbrismo, Juan del Valle y Caviedes ya escribía sobre costumbres del Perú. A ver, chicos, rapidito, para irnos al descanso. Todos, por favor. Todos. Vamos a empezar lo más rápido posible. Pillaca, dime una revista o periódico que conozcas en Latinoamérica. Cualquiera.
El Yo te doy- peruano. ¿Perdón? El peruano. El peruano, muy bien. Kiarita, un periódico o revista de Sudamérica. Puede ser de Perú o Ecuador. Profesor, yo he viajado a Chile, tengo un periódico. Ya, dime. Dime. Kiara. ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. ¿El comercio? Muy bien, El Comercio, que es uno de los periódicos más antiguos. Cruzado. Rapidito, por favor, rapidito. ¿Revista o periódico? El trame, profesor. El Trome, muy bien, el Trome. Alexander Espinosa, una revista o periódico, rapidito, y luego vamos a preguntarle a Daira. Ojo, profesor. ¿No sabe? Ojo. Ojo, ya muy bien. Daira, una revista o periódico. República. La República, muy bien. El periódico más antiguo del Perú es La República. Camilita, luego le preguntamos a Jaime y luego a Debra. Camilita, una revista o periódico. ¿Revista o periódico que conozcas? La Nación. La Nación, muy bien. Jaime. La razón. La Razón, muy bien. Debra, una revista o periódico. Luego a El Harold País. Suárez y a Montenegro. Dime. El País. El País, muy bien. Harold. Depor. Billboard, ya, pero bueno. Billboard latinoamericano será, pues, ¿no? Noé, revista o periódico. Carvajal, revista o periódico. Perú 21. Perú 21, Carvajal. Trome. Trome 2, porque me parece que Cruzado nos dijo Trome, ¿no? Harumi. Y luego Cáceres. Harumi, una revista o periódico. El espectador. El Espectador. Ya, creo que ya no existe. Creo, no lo sé. A ver, Cáceres. Y luego Dares. Ojo, ya dijeron, profe, ojo. Ojo, ya dijeron ya. El Bocón puede ser, ¿no? El Bocón puede ser. Darex. El Universal de México. Ya, muy bien. Y se va hasta México, nuestro amigo muy profesor. ¿Y todo eso para qué? Para que entiendas algo. Que en la actualidad existen cientos no, decenas de periódicos y decenas de revistas. ¿Ya? Y vamos a ver que aquí los medios de comunicación o los medios de información solamente eran dos. Hoy en día, si yo te digo medios de comunicación, me vas a decir periódicos o revistas, como los que me has dicho. O me vas a decir, profesor, yo puedo difundirlo mediante el Facebook. Yo puedo difundir mi noticia mediante el WhatsApp. Yo puedo difundir mi noticia mediante la radio o mediante la televisión. Hay muchísimos medios, chicos, para difundir una noticia. Pero en aquel tiempo no existía esa tecnología. En aquel tiempo solamente se podía difundir mediante dos cosas. Mediante las revistas y periódicos. Ah, y mediante el teatro. Revistas, periódicos y teatro. Nada más. Vamos a ir un break. ¿Ya? Descansa un ratito. Ve al kiosco o cómete una frutita, tómate un poquito de agüita y regresamos. ¿Ok, chicos? Vamos a la hora, es 8:43. 10 minutitos y regresamos. ¿Ok? Un comercial.